Propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son aquellas propiedades de las soluciones que dependen del número de partículas de soluto presente y no de la identidad de las partículas. Ellas son la disminución de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de fusión y la presión osmótica. Empecemos por la presión de vapor. Cuando uno tiene en un recipiente un solvente como el agua, por ejemplo, las moléculas del solvente que se encuentran en la superficie del líquido pueden pasar a la fase gaseosa, generando esas moléculas sobre el líquido una presión que se llama presión de vapor. Ahora bien, si en el solvente agua tenemos disuelto un soluto no volátil, esto quiere decir que no pasa fácilmente a la fase gaseosa, en la superficie del líquido va a haber menos moléculas de solvente porque también están las moléculas del soluto. Por lo tanto, la cantidad de moléculas de solvente que pasan a la fase gaseosa es menor. Y existe una disminución de la presión de vapor del solvente cuando está en la solución que cuando está puro. Esto lo analizó la ley, se ve como la ley de Raoult, que dice que la variación de la presión de vapor de una solución es directamente proporcional a la fracción molar del soluto. Dicho matemáticamente, la variación de la presión de vapor, que es la presión de vapor del solvente menos la de solvente puro, es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro, siendo esta la presión de vapor la constante de proporcionalidad. Ahora bien, otra propiedad coligativa es el ascenso ebulloscópico. Esto quiere decir que el solvente puro tiene un punto de ebullición determinado, pero cuando se agrega un soluto no volátil, el punto de ebullición de este solvente aumenta. Y entonces eso se ve como el ascenso ebulloscópico. El cambio en el punto de ebullición de una solución es proporcional a la molalidad de la solución. O sea, la variación de la temperatura de ebullición es igual a una constante de proporcionalidad que se llama constante ebulloscópica y depende exclusivamente del solvente por la molalidad del soluto, o sea, los moles de soluto que hay por kilogramo de solvente. También se puede expresar como la variación de la temperatura de ebullición es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Un ejemplo que podemos conocer a diario del ascenso ebulloscópico es cuando uno quiere hacer fideos, ¿no es cierto? Cocinar fideos. En la cacerola uno que pone agua y lo hace hervir. Conviene hacer hervir el agua primero, que llegue a 100 grados, y luego se coloca la pasta. ¿Por qué? Porque así se gasta menos gas. Porque si uno coloca la pasta antes de hervir, las partes de las sustancias en la pasta se disuelven en el agua y entonces se forma una solución que tiene un punto de ebullición mayor que el agua pura y que el agua, y entonces va a tener una temperatura, va a hervir a una temperatura mayor de 100, 105, 110, depende las sustancias que estén disueltas, y por lo tanto va a gastar mayor cantidad de gas para poder llegar a esa temperatura. Entonces, una forma de verlo del ascenso ebulloscópico es en este hecho casero. Otra propiedad que tienen las soluciones es el descenso crioscópico. Cuando uno coloca un soluto en una solución, el punto de fusión de la solución es más bajo que el punto de fusión del solvente puro. Y esto se expresa del siguiente modo. El cambio en el punto de congelación de una solución es directamente proporcional a la molalidad de la solución. Matemáticamente, la variación del punto de fusión es igual a la constante crioscópica, que es exclusivamente depende del solvente, por la molalidad. Escrito es la temperatura de fusión del solvente menos la temperatura de fusión del solvente en la solución. Aplicaciones de la crioscopía, tenemos por ejemplo cuando uno quiere eliminar el hielo en las carreteras, se tira un poco de sal
alrededor de las carreteras y entonces parte de esa sal se disuelve en el hielo y entonces esa solución que se formó ahora tiene un punto de fusión de menor de 0 grados y entonces se puede limpiar fácilmente la carretera para que puedan pasar los autos. Por otro lado, también se pueden utilizar anticongelantes, que son sustancias que se agregan al agua para que el punto de fusión de esa solución sea menor que la del agua pura y por lo tanto las cañerías no se congelen con el agua. Esos son ejemplos típicos de la crioscopía. Entonces, la elevación del punto de ebullición y el descenso del punto de congelación del agua en una solución se ve en el diagrama de fases del agua. Cuando uno tiene el diagrama de fases del agua pura, ese está en negro. Y cuando tenemos un soluto disuelto, vemos que se corre un poco y entonces tenemos que esta variación a una atmósfera, el punto de ebullición del agua pura es 100 grados, pero para que hierva a una atmósfera tiene que tener una variación del punto de ebullición mayor. ¿Tá? Lo mismo pasa al revés, pero que disminuye en el caso de la fusión. Vemos también entonces que tanto en la variación de la presión de vapor como la variación del punto de ebullición y la variación de la temperatura de fusión dependen no de cuál es el soluto, sino que depende de cuántas partículas de soluto se disuelven. Y acá tenemos la constante crioscópica y ebulloscópica de diferentes solventes y la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión normal de cada uno de estos solventes, ¿sí? Para poder hacer el delta T, teniendo en cuenta la temperatura de fusión del solvente puro que está dada acá y la temperatura de ebullición del solvente puro y las constantes. Estas constantes se expresan en grados centígrados sobre molal, que es la concentración que se utiliza. Estas constantes son propiedades intensivas de cada solvente, ya lo dijimos antes. Acá tenemos que tener en cuenta, una cosa importante es si la sustancia disuelta es un electrolito o si es un no electrolito. Un electrolito sería, por ejemplo, el cloruro de sodio. Cuando uno coloca cloruro de sodio en agua, cloruro de sodio se disocia en sus iones. Por lo tanto, por cada mol de cloruro de sodio voy a tener 2 moles de iones. Entonces, aumenta el número de partículas cuando uno coloca un electrolito en un solvente. Si en cambio uno coloca un no electrolito, como por ejemplo el metanol, que es un compuesto covalente polar, cada molécula de metanol se rodea de moléculas de agua, pero estas no se disocian en el agua, sino que la molécula de metanol antes de disolverse y después sigue siendo la misma. Por lo tanto, el número de partículas no cambia. Entonces, hay que tener en cuenta de qué tipo de soluto estamos disolviendo en la solución, porque este tipo de propiedades depende de la cantidad de partículas que se disuelven. Para las soluciones de electrolitos, por lo tanto, existe un factor que se llama factor de Van Hoff, que tiene en cuenta que por cada mol de sustancia disuelta en agua se obtienen más iones, más cantidad de partículas. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio se forman 2 iones en solución por cada mol. Por cada mol de soluto se obtienen 2 moles de iones y entonces esto se lo ve acá, ¿no? Y podemos decir entonces que la ecuación tanto del ascenso ebulloscópico como el descenso crioscópico, se ven multiplicadas por un factor que se llama factor de Van Hoff I, que tiene en cuenta que existe un número de partículas diferente cuando hay un soluto que no se disocia en iones. Entonces el delta T crioscópico es la constante por la molalidad del soluto por el factor de Van Hoff, y el delta T bulloscópico es la constante bulloscópica por la molalidad del soluto por el factor de Van Hoff. En este caso, para el cloruro de sodio, como por cada mol hay 2 moles de iones, el factor de Van Hoff es 2, por eso 2 moles de iones. Pero en realidad, por cada mol de cloruro de sodio en agua, realmente no da origen a 2 moles de iones exactamente,
¿Por qué? Porque parte de esos iones, si están lo suficientemente cerca, se reasocian y entonces la concentración de iones, de partículas, va a ser menos que el doble de lo que teníamos inicialmente. Este efecto de la reasociación de iones es más importante cuanto más concentrada es la solución. Por lo tanto, existe un valor teórico que es igual a 2 en el caso del cloruro de sodio y un valor experimental de acuerdo teniendo en cuenta las concentraciones. Entonces podemos ver en una tabla, por ejemplo, para el cloruro de sodio, cuando la concentración es 0,1 mol es 1,87 y para una solución 0,001 es 1,97. ¿Ven que cambia de acuerdo a si hay reasociación de iones o no? Pero normalmente, si uno no tiene en cuenta la reasociación, su valor es 2. O en el caso del sulfato de potasio, que por cada mol tengo 3 moles de iones, 2 de potasio y 1 de sulfato, el valor sería 3 si no tengo en cuenta la reasociación. Y en cambio, el valor experimental son estos que se encuentran acá. Bueno, acá tenemos un ejercicio donde pide que calculemos el punto de ebullición de una solución de cloruro de magnesio en agua, suponiendo un comportamiento ideal, o sea, que no hay reasociación de iones. Por lo tanto, uno sabe los datos que tiene y sabemos que el delta T bulloscópico es la constante bulloscópica por la molaridad por el factor de Van Hoff. Por lo tanto, como sabemos que hay 95 gramos es la masa de un mol de cloruro de magnesio, que es el soluto, y 7,5 es la masa de soluto que tenemos, sabemos los moles que hay. Por lo tanto, podemos saber la molaridad. Si estos moles están en 250 gramos de solvente, la molaridad entonces es 0,316. Pero como el cloruro de magnesio en agua se disocia en iones magnesio y 2 iones cloruro, tenemos que por cada mol de soluto hay 3 moles de iones. Y entonces el factor de Van Hoff es I igual a 3. Reemplazando en la ecuación, nos queda que la variación del punto de ebullición es 0,50 grados centígrados. Ahora bien, me pueden pedir en otro problema que calcule el factor de Van Hoff, que puede ser exactamente igual al valor teórico o un poco menor, teniendo en cuenta si existe o no reasociación de iones. Y entonces, teniendo los datos del soluto y del solvente y la masa molar del soluto, podemos calcular cuántos moles de soluto hay, cuál es la molaridad, y entonces decimos, bueno, el delta T crioscópico es esto, teniendo en cuenta el factor de Van Hoff. La variación de temperatura es eso, despejo de acá el factor de Van Hoff. Y me da, en vez de darme 2, ¿por qué? Porque si uno tuviera en cuenta que el sulfato de magnesio, cada mol produce 2 moles, y sería 2, pero me da 1,21, ¿por qué? Porque tiene en cuenta que hay reasociación de iones. ¿Está? Con esto terminamos de explicar el factor de Van Hoff, cómo se tiene en cuenta cuando una solución es de un electrolito en vez de ser de un no electrolito. Porque si es de un no electrolito, el factor de Van Hoff siempre vale 1, porque no hay, por cada mol de sustancia, se forma un mol de sustancia disuelta en agua, no cuando hay iones. Ahora vamos a estudiar el proceso de ósmosis. Ósmosis es el proceso por el cual el solvente pasa a través de una membrana semipermeable. Vamos a analizar el siguiente caso. Se tiene un tubo en U en donde se introduce una solución concentrada de un soluto, se pone una membrana semipermeable, disculpen, y otra porción de una sola solución diluida. La membrana semipermeable cumple la función de impedir el paso de sustancias de mayor tamaño. Solamente pasan algunas moléculas, las que tienen menor tamaño. Por lo tanto, si uno mira, haciendo una ampliación de lo que ocurre a través de la membrana, las moléculas del solvente son las únicas las que pueden moverse en ambas direcciones. Por lo tanto, las moléculas del solvente se van a mover espontáneamente desde donde hay mayor cantidad a donde hay menos. Por lo tanto, para lograr que se logre la igualdad de concentración en ambos lados de la membrana. Si uno tuviera acá, por ejemplo,
otra membrana, por ejemplo, una solución y solvente puro, obviamente que las moléculas del solvente van a fluir constantemente hacia el lado de la solución. Y la presión que se debe ejercer para impedir que siga subiendo agua, entrando agua a la solución, se llama presión osmótica. Es la presión que se debe aplicar para impedir que entre el solvente a la solución. Entonces, en la ósmosis existe un movimiento neto de solvente del área donde hay mayor concentración de solvente, o sea, la solución más diluida, a donde hay menor concentración de solvente, o sea, la solución más concentrada. ¿Y cómo se llama esa presión? La presión que se debe ejercer para impedir el pasaje de solvente hacia esa solución. Se llama presión osmótica y se calcula como el cociente entre los moles de soluto dividido el volumen de la solución por R, la constante de los gases, T, la temperatura en Kelvin, y por el factor de Van Hoff para hacer la diferencia si se tiene una solución de un electrolito o una solución de un no electrolito. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, como los moles en un determinado volumen es la molaridad de la solución, entonces decimos que la presión osmótica pi es igual a la molaridad de la solución multiplicada por la constante de Renault por la temperatura en Kelvin por el factor de Van Hoff. Si es un no electrolito, ese factor vale 1. Y en soluciones, si hay una membrana que separa dos soluciones de distinta concentración, si ambas soluciones tienen la misma concentración, la presión osmótica es la misma en ambas y por lo tanto se llaman soluciones isotónicas. ¿En qué consiste el proceso de ósmosis inversa? Permite obtener agua a partir de una solución salina. Al aplicarle a la solución una presión mayor que la presión osmótica que soporta, hace que el agua haga el recorrido inverso. Entonces, si yo acá tengo una membrana semipermeable, agua y una solución concentrada, espontáneamente el agua va a pasar hacia la solución concentrada. Ósmosis inversa consiste en el proceso inverso, o sea, uno hace una presión externa mayor que la presión osmótica para impedir que el agua pase hacia la solución y además, si hacemos una presión mayor que la presión osmótica, vamos a lograr que el agua fluya en sentido contrario y entonces podemos purificar el agua. Podemos analizar el caso de las células sanguíneas. En el plasma, vemos que el plasma de la sangre es un medio acuoso de cierta presión osmótica, que es de la misma magnitud que la presión osmótica que está dentro de las células. Cuando se inyecta un fluido en el plasma, debe cuidarse que tenga la misma presión osmótica. Por lo tanto, el suero, cuando uno se le inyecta a un paciente suero, este tiene la misma presión osmótica que las células sanguíneas. Si por el contrario se le inyecta un suero o una sustancia, una solución que tenga distinta presión osmótica, pueden ocurrir serios problemas. Por ejemplo, si se inyecta un agua o una solución fisiológica de menor concentración que el suero, vemos que va a tener mucha mayor agua fuera de la célula que dentro y por lo tanto el agua entra a las células y provoca que las células vayan incorporando agua todo el tiempo hasta que llega un momento en que pueden reventar y producirse la hemólisis de las células. Si por el contrario se inyecta una solución salina de mucha mayor concentración que el suero, entonces el agua que está dentro de las células, como tiene menor concentración salina que afuera, el agua sale de las células y por lo tanto las células pierden agua y se arrugan y se mueren por deshidratación. ¿Está? Entonces, cuando uno introduce las células en un medio hipertónico, se deshidratan. Si introduce las células en un medio hipotónico, se revientan por hemólisis. Por lo tanto, se debe administrar un suero que tenga una concentración salina similar al plasma, que es igual al de las células sanguíneas.